Estamos de regreso en No se diga más, señores, listos para continuar compartiendo con ustedes las informaciones del día de hoy. Y tal como mencionaba Alex, antes de irnos a la pausa, hoy estará acompañándonos el señor José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS, con quien conversaremos sobre la situación de las ARS en el país actualmente y estos inconvenientes que han tenido con la estrategia de lucha del Colegio Médico Dominicano. Así que bienvenido a No se diga más. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y saludos amigos radio oyentes y televidentes de este importante espacio. Licenciado Vargas, en los últimos tiempos, muy buenas noches. Gracias Buenas por noches. responder a la invitación. En las últimas semanas, especialmente, ha habido muchísimo, vamos a llamarle, ruido mediático alrededor de declaraciones que han estado ofreciendo y una estrategia de lucha, como ellos mismos le han mencionado, el Colegio Médico Dominicano, llevando adelante incluso lo que ellos han llamado un paro en contra de algunas de las ARS representadas en ADARS, y lo han ido haciendo individualmente, una semana contra una. Entiendo que en este momento llevan 2 semanas en contra de otra, de las más importantes del país en cuanto a volumen o en cuanto a su tamaño. ¿Cuál es la posición de ADARS, de la asociación que representa a las ARS, con respecto a este planteamiento del Colegio Médico, que básicamente se queja de que las ARS no pagan lo que deberían pagar en honorarios médicos, sobre todo por concepto de consultas? Sí. Mire, nuestra posición ha sido siempre de diálogo. Esa es nuestra posición institucional. Y frente a esas demandas de los médicos y de las sociedades especializadas, hemos dicho y reiteramos a ustedes que no nos corresponde a nosotros atender esa reclamación en virtud de que es el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que tiene la potestad de hacer una nota técnica y determinar cuál es el costo de las demandas de los médicos y determinar cuál es lo que impacta ese costo en la cápita, que es lo que reciben los prestadores de servicios de salud por parte nuestra, lo que reciben las ARS y que a su vez nosotros utilizamos para el pago a los prestadores de servicios de salud. Entonces, ese es un tema evidentemente claro del Estado Dominicano a través del Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros quisiéramos sentarnos a la mesa del diálogo, esa ha sido nuestra posición permanente, pero entendemos que debemos tener igualdad de condiciones. Se está afectando no solamente a una ARS, se afecta de manera sistémica todo el sistema, valga la redundancia, pero además de eso, desde el punto de vista reputacional, todos los actores salimos afectados. Yo creo que lo sensato, lo normal sería que se levante el paro, que tal como usted menciona, una de nuestras principales asociadas está ahora en su segunda semana de paro, que nos sentemos en la mesa de diálogo para ver qué soluciones buscamos conjuntamente con las autoridades, que son las que tienen la principal responsabilidad en identificar cuáles son las demandas y dónde están los recursos para atender esas demandas. Nosotros siempre estamos dispuestos a que se amplíen los honorarios, que se amplíen las tarifas, siempre y cuando se haga como lo establecen las normativas legales vigentes, o sea, la propia ley 8701, otras leyes y además resoluciones y decretos que establecen que debe someterse al Consejo Nacional de Seguridad Social cualquier propuesta, y luego el Consejo lo envía a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico del Consejo, quien a su vez prepara un estudio actuarial, una nota técnica, determina el costo, la frecuencia de uso, los precios de referencia y dice, esto cuesta tanto y eso se incrementa en la cápita, nosotros no tenemos ningún inconveniente que eso sea. Y eso ya está en curso, licenciado. Ese procedimiento con respecto a esta demanda en particular, ¿ya está en curso el análisis, la evaluación o no se ha iniciado? Bueno, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales envió una nota técnica basada en una solicitud que hizo el Consejo. Mediante su resolución 504-02, el Consejo determinó que el momento que se hizo el incremento, o que se solicitó, mejor dicho, el incremento de tarifas y honorarios, costaba unos 8.775 millones de pesos. Y que el momento en que vivía el país y la sociedad en medio de una pandemia, en medio de un estado de emergencia y con limitaciones económicas,
no había posibilidad en ese momento de atender esa solicitud y por tanto pospuso la misma hasta que las condiciones del país permitan revisar y ver qué alternativas se pueden buscar para atender esa solicitud de los médicos y las sociedades médicas especializadas. Me gustaría saber, señor Vargas, en el caso de esta petición, según informa el mismo Colegio Médico Dominicano, insisten en que tienen mucho tiempo exigiendo lo mismo de las ARS, que una consulta que quizás a un médico en precio regular es de 5,000 pesos, que lo que pagan muchas ARS hablan de 2,000 pesos o algo así. Entonces, ellos dicen que lo que pasa es que se sienten agotados y una de las palabras que utilizó el presidente del Colegio Médico Dominicano con nosotros es que esto era una estrategia de lucha, porque ya estaban en un punto donde entendían las ARS no escuchaban al personal médico. Entonces, ¿ha habido estos diálogos y qué tan flexibles usted entiende pueden ser para entonces conseguir un punto de equilibrio entre los dos? Mire, yo les reitero, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Ahora bien, lo que ellos reclaman, por ejemplo, de la consulta ambulatoria, el costo de esa consulta no lo determinan las ARS. Esa es una responsabilidad primero del Comité de Honorarios Profesionales, que lo maneja, la presidencia está en el Ministerio de Trabajo, quien a su vez somete una solicitud al Consejo Nacional de Seguridad Social. Y se repite la misma historia de que debe enviarlo al órgano técnico, que es la CISARRIL, o sea, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, quien hace una nota técnica, una evaluación y determina cuánto cuesta lo que se está solicitando. Y es el Consejo, entonces, que aprueba, rechaza o enmienda lo que propone la CISARRIL frente a una demanda de cualquier sector. Las consultas ambulatorias es el servicio de salud más demandado de todos. Y hace 2 años precisamente se incrementó un 66.67% lo que se le paga a los prestadores de servicios de salud, en este caso a los médicos. Pero eso no fue una decisión de las ARS, fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social que nosotros acatamos y estamos pagando. Si mañana decide que sea 1,000 pesos, por ejemplo, pues nosotros también vamos a acatar esa decisión siempre y cuando se haga de acuerdo a las normativas que disponen la forma como debe hacerse. Licenciado, sobre las pruebas PCR, ahora mismo sabemos que las solamente van a cubrir una prueba al año, las distintas aseguradoras, y que el gobierno entonces está ofreciendo la facilidad de que sea a través de puestos del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo fue este acuerdo entre las ARS y el gobierno para que ustedes pudieran cubrir estas pruebas anteriormente, como se estaba haciendo, y no tener esta limitación de una al año? Lo primero que quiero aclarar es que la limitación de las pruebas, las ARS no tienen nada que ver en esa decisión. Es una decisión del Estado dominicano, específicamente del Ministerio de Salud Pública. Originalmente, al inicio de la pandemia, se hizo un acuerdo entre el Ministerio de Salud y los laboratorios clínicos, mediante el cual se establecía un monto de 4,300 pesos por cada prueba PCR. Y más adelante se estableció otro convenio entre las autoridades, los laboratorios clínicos y nosotros, en virtud de que los laboratorios querían que le pagáramos nosotros directamente las pruebas PCR. Se hizo ese acuerdo basado en que el IDOPRIL, que es una institución del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el Estado dispuso que se dedicaran 2,000 millones de pesos para atender las pruebas PCR. Y nosotros autorizamos la prueba a través de nuestro sistema de administración y tecnológico que tenemos 24/7 y también le pagamos las pruebas a los laboratorios, bajo el entendido que esas pruebas serían pagadas luego por el Estado después de una validación de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Y así se hicieron todas las pruebas que se hicieron en el país y el protocolo lo estableció el Ministerio de Salud como es correcto, es el órgano rector del Sistema Sanitario Nacional. Y luego entendió el ministerio que la situación era diferente y hubo ese cambio. Pero es bueno aclarar que nosotros nada tenemos que ver con eso. O sea, de que se pusiera una en vez de 4 o 5 que se hacían antes, es una decisión del Ministerio de Salud Pública. Licenciado, con respecto, excúseme que vuelva sobre el tema del paro que está llevando adelante el Colegio Médico para ver si logro entender y que nuestros oyentes, por supuesto, lo entiendan.
pareciera que esta estrategia de lucha, independientemente de quien pueda tener la razón, no voy a jugar en este momento quién pueda tener la razón, pero pareciera que esta estrategia de lucha que está llevando adelante el colegio médico, el único que se afecta es el paciente, en este caso, el paciente que está afiliado a la ARS, que en este momento está siendo, de alguna manera, es objeto del paro del colegio médico. ¿Por qué digo que el paciente sería el único afectado? Porque en todo caso la ARS no estaría cubriendo ningún costo porque no se está aceptando su carnet en las consultas que se están llevando adelante. El médico estará cobrando completo porque si no está aceptando ese seguro, pues cobrará completo al paciente que llegó con una emergencia o con una necesidad de ser atendido. ¿Es así? ¿Es efectivamente el paciente el único afectado en un paro como este? Pues mire, usted ha hecho una aclaración muy oportuna, o mejor dicho, una pregunta muy oportuna, porque efectivamente es el paciente el más afectado. Es el paciente que paga un servicio, que se le niega que recibe ese servicio, y ese servicio es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Sí quiero aclararle que la ARS afectada le reembolsa a cada uno de sus afiliados los aportes que tenga que hacer en función del plan que tenga contratado. En este caso estamos hablando básicamente de la seguridad social. Si la persona incurre en un gasto, le reembolsan acorde con el plan que tenga. Por lo menos a mí, la experiencia que estoy teniendo en estos días, estoy embarazada y voy bastante al médico, es que te dicen, bueno, te voy a dar un recibo con todos los detalles y tú haces el reclamo a tu aseguradora para que ella te haga el reembolso completo de ese pago, dependiendo obviamente, como dice el licenciado Vargas, del plan que tú tengas. Es la forma en la que se está manejando. Sí, eso es así, eso está funcionando así. En este caso, Primera ARS de Humano ha publicado en los medios de comunicación una nota de prensa, un comunicado informándole a sus afiliados que se vean afectados, que requieran servicios de salud, que le van a hacer los reembolsos correspondientes, acorde con los planes que tenga contratados. Pero definitivamente es un aspecto sistémico que afecta a todo el mundo, tal como les decía en el segmento anterior, porque es que la reputación se afecta para todos y vivimos en un momento muy difícil, un momento de una pandemia, un momento de un estado de emergencia, un momento en que hay recrudecido los infectados, los afectados por el COVID. Ahora mismo hay una situación bastante calamitosa de disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Yo tengo una persona conocida que lamentablemente hubo que trasladarla nada más y nada menos que desde Santo Domingo a Puerto Plata porque no había una cama en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, un momento como ese, yo pienso que debe imponerse la sensibilidad y que se vuelva a la normalidad y que nos podamos sentar en esa mesa de negociación, en esa mesa de diálogo, en igualdad de condiciones para buscar alternativas conjuntamente con las autoridades, porque yo siempre creo que pueden conseguirse, que pueden buscarse, que se pueden obtener alternativas, aunque no sea en este momento, pero más adelante tendremos que volver a la normalidad y podremos buscar entre todos. Entonces me gustaría hacer dos preguntas. ¿Han hecho un acercamiento, ustedes como asociación, para tener esa conversación con el Colegio Médico Dominicano? Y me gustaría retomar el tema que tocó Karina sobre las PCR. Como estamos en un punto donde hay un volumen tan grande de contagiados, aunque usted nos comentó que fue una decisión que vino desde el sector público, pero como también ustedes como asociación estarían dispuestos a pedirles a las ARS que vuelvan a aceptar a través de sus seguros esas pruebas PCR para agilizar el proceso de poder reconocer los contagiados de COVID? Lo primero es que una pandemia, ningún sector de seguridad social puede amparar los servicios que demanda la población. Y la PCR es parte del servicio original que demanda. Hubo un convenio que ya llegó a su término y habría que hacer otro convenio. Las autoridades con los laboratorios y con nosotros. Y definitivamente el gobierno tendrá que reembolsar la parte que nosotros paguemos. Ahora bien, reitero que esa decisión fue del Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud ha anunciado públicamente que en los hospitales públicos ellos no tienen limitaciones en las pruebas, ya sea de PCR como la otra prueba de antígeno que también se está haciendo. Pero nosotros lo que hacemos es
prestar nuestra infraestructura tecnológica y administrativa, que tiene un costo para nosotros y no cobramos nada, para coadyuvar a viabilizar el proceso. Pero la decisión es definitivamente del Estado y tiene que ponerse de acuerdo con las partes. Y en cuanto a la segunda pregunta... Es importante porque, mire, las PCR ayudan a uno saber a tiempo y eso hace que de verdad el virus, mientras más prueba, más detección del contagio y más fácil se rompe la cadena. Yo estoy de acuerdo con usted en esa apreciación, pero no es una decisión que depende de nosotros. Y la otra parte, sí, nosotros hemos hecho intentos de reunirnos, nos reunimos una vez con el Colegio Médico Dominicano en el salón, en uno de los salones del ministro de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, porque usted sabe que el ministro de Trabajo es el que preside el Consejo Nacional de Seguridad Social, en el salón de la concertación. Y no llegamos a un acuerdo porque los médicos no quisieron obtemperar a nuestra solicitud de que para podernos sentar en igualdad de condiciones ellos debían levantar el paro. Y hasta ahora no lo han levantado. Una situación que nosotros lamentamos mucho porque cuando se va a negociar debemos tener condiciones iguales y tratar todos de llegar a un punto específico en favor fundamentalmente de los afiliados, que son los más afectados y son los que no debieran afectarse en un momento tan difícil como el que está viviendo la sociedad dominicana en los actuales momentos. Amigos, estamos conversando con el señor José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850. Esa es nuestra línea a nivel nacional y nuestra línea internacional, el 1833-380-0062. Licenciado, en lo adelante, ¿cuáles serán los próximos pasos como asociación para tratar de satisfacer la demanda de los afiliados y lograr en algún momento quizás los acuerdos con el Colegio de Médicos? Bueno, el primer paso es reunirnos con las autoridades y con los prestadores de servicios de salud, en este caso con los médicos, y tratar de buscar una solución a este impasse. Pero además de eso, el sistema está totalmente desequilibrado en los actuales momentos. Al 30 de abril de este año, nuestras asociadas han perdido operativamente 908 millones de pesos. Y como usted entenderá, ningún sector privado puede sostenerse con pérdidas de esa naturaleza. Hay que buscar una solución. Tenemos una inflación acumulada de 10.18%. Tenemos la demanda y la huelga del Colegio Médico. Tenemos demanda de los afiliados que quiere que se amplíe el catálogo de prestaciones. Y, en fin, hay un sinnúmero de situaciones que hay que buscarle una solución. Y yo pienso que entre todos tenemos que sentarnos para ver alternativas que podamos buscar para atender las necesidades de la población y que finalmente tengamos un modelo diferente al que tenemos actualmente. Tenemos un modelo de enfermedad que usted se enferma y se cura. Eso tiene un costo alto y un sufrimiento desde el punto de vista humano. Nosotros abogamos por un modelo de salud, que se prevenga la enfermedad, que se promocione la salud, estilos de vida saludables. Porque cuando usted está en salud, usted primero, se siente bien como ser humano. Segundo, es productivo para usted mismo, para su familia, para su empresa, para el país. Son muchas las cosas buenas que se derivan de un sistema de salud. Por ejemplo, nosotros hemos insistido que por qué razón aquí no está implementada la atención primaria como una estrategia establecida en la ley 8701. ¿Cómo es posible que aquí cada médico, cada especialista tenga una partecita de su récord médico? Si usted como ser humano es una sola integralmente y por tal razón debe existir un registro electrónico. Un expediente donde esté todo condensado, donde yo entre. Claro, en la época de la tecnología, donde eso ayuda muchísimo, es una herramienta importantísima para el médico. Lógicamente, hay que manejarlo de acuerdo con las especificaciones de que es una información personal suya y que tiene que tener controles. Uno puede tener libre acceso a todo el mundo, tiene que haber autorizaciones, pero hoy en día eso tecnológicamente es muy fácil y muchos países se ha implementado. Yo creo que nosotros tenemos todas las herramientas a mano para que eso simplemente es un proceso que durará algún tiempo, pero tenemos que iniciarlo. Y eso está contemplado en la ley. Y eso ayuda muchísimo a evitar problemas de salud o si usted tiene una enfermedad, pues que se puede resolver de la manera más fácil posible, porque conoce cuál es su récord médico, cuáles son sus padecimientos, de cuáles son sus enfermedades congénitas o de sus padres, hasta de sus abuelos. Y esa historia clínica ayuda muchísimo
al médico actuante. Pero además, en esos centros de atención primaria que se deberán instalar, según lo establece la propia ley 8701, debe tener capacidad resolutiva y el costo ahí son 100 pesos. Y el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Y eso bajaría de manera dramática el costo de bolsillo, que es uno de los elementos negativos que tiene el sistema actualmente, porque los medicamentos son caros, porque los médicos cobran una diferencia importante a los pacientes, y todo ese tipo de cosas se resolverían con la implementación de atención primaria. Nosotros llamamos a nuestras autoridades a que tengan voluntad política para que se cumplan las leyes, porque las leyes son hechas precisamente para que las cumplamos todos. Entonces uno no entiende por qué razón algo tan importante como la atención primaria no se ha implementado a estas alturas, después de 13 años de que se inició el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Y la verdad es que eso resolvería muchísimos temas. Por último, porque sabemos que el tiempo apremia, me gustaría entonces preguntarle cuáles han sido las grandes barreras que he recibido, porque sabemos que la medicina preventiva sería lo ideal. Me imagino que por el tema que estamos viviendo no se pone como prioridad a la mesa. ¿Usted entiende que estas nuevas autoridades sí están abiertos a buscar una solución para poder trabajar ese esquema, o es algo que ni se ha tocado por el estado de emergencia? No, yo creo que el estado de emergencia es un factor importantísimo, pero la atención primaria ayuda a ese estado de emergencia, coadyuva a que se resuelvan los problemas. Y creo, como decía anteriormente, que ha faltado voluntad política. Yo creo que las actuales autoridades, que ya tienen 9 meses en el poder, pues tienen una oportunidad de oro para que la ley se cumpla y que definitivamente la sociedad dominicana disfrute de lo que estableció la ley 8701 de la implementación de la estrategia de atención primaria, que beneficia a todo el mundo y que quizás en un futuro, porque en principio saldrá un poquito más costosa, pero a la larga va a beneficiar mucho porque se podría ampliar ese catálogo de prestaciones, se eliminaría esa queja tan grande del costo del gasto de bolsillo, tendríamos un modelo preventivo en vez de curativo, un modelo de salud y finalmente un mejor sistema para todos. Creo que se cae de la mata que eso debe implementarse naturalmente. La prioridad es la salud de la gente en momentos de esta pandemia. Esa debe ser la prioridad para todos los actores del sistema, como algo sensato, pero eso no puede ser la razón por la cual se siga violentando la ley. Yo creo que si hubiese existido atención primaria en nuestro país, las atenciones de los afiliados hubiesen sido más efectivas que lo que ha sido actualmente. Bueno, pues esperamos, licenciado, que pueda tener ese acercamiento con el Colegio Médico Dominicano, ya que a ellos un poco más inflexibles, quizás con el deseo de acercarse, porque dicen que se sienten agotados de tantos diálogos, para que entonces podamos encontrar una solución, porque en un momento tan crítico, pues algo tenemos que hacer para que los ciudadanos sigamos recibiendo todo lo que se supone, desde el sector público, pero también desde el sector privado. O sea Definitivamente que sí. Hablando se entiende la gente y nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros esperamos que el señor ministro de Trabajo nos convoque a una reunión conjuntamente con ellos y que ellos a su vez levanten el paro para que estemos en igualdad de condiciones, sentados en una mesa de diálogo buscando soluciones para todos a favor de los que pagan el servicio de salud, que son precisamente los afiliados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todas estas Buenas informaciones. noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bien, ha Buenas sido noches, gracias. José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas ARS ADARS. Vamos a una brevísima pausa y no se diga más y ya volvemos con más información.